Pues a continuación el profesor Pablo Zapata, que además de intérprete que es nuestro invitado, nuestro ponente, doctor de Ciencias de la Información, profesor investigador de la Universidad Complutense, escritor, y ahora nos dirige la palabra. Y quiero en este sentido decir que cada uno de los ponentes luego tienen entre 10 y 15 minutos para abrir un turno de 20 minutos de preguntas, porque debemos dejar el count a las 9:15, o sea, un poco entre 10 y 15. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecer en primer lugar a los organizadores y a todos por haber asistido aquí. Bueno, como ha explicado el embajador, desde hace 4 años Siria viene soportando esta situación que se traduce en la pérdida de miles de vidas de sirios, la destrucción de las infraestructuras y la destrucción también de nuestro patrimonio histórico y cultural. Y digo nuestro porque, como revela mi apellido, yo soy sirio de origen y por lo mismo estoy plenamente comprometido, como la inmensa mayoría de los sirios del interior y de la diáspora, con la defensa de nuestro país ancestral ante esta guerra instigada por actores foráneos. Una guerra que no es contra el legítimo gobierno sirio, sino que es contra el Estado sirio, contra el pueblo y contra la nación siria, ¿no? Uno de esos actores que están detrás de esta guerra contra Siria, además de los que ha mencionado, señor embajador, son los medios de comunicación de lo que yo llamo la Alianza Yihadista Occidental. Esa alianza que desde el año 2011 alienta la muerte y la destrucción en Siria. Me estoy refiriendo a los medios de comunicación de países como Estados Unidos, Francia, Reino Unido y otras comparsas occidentales. También a los medios de comunicación del régimen islamista turco radical o de las dictaduras islamistas del Golfo Persio, ¿no? Medios muy conocidos por todos, ¿no? Países aquellos donde las mujeres ni siquiera pueden conducir un coche o tienen garantizados mínimos derechos de acceso al trabajo, etc., ¿no? Pese a todo, esos medios occidentales, esos medios de potencias islamistas, se han convertido en la punta de lanza para orquestar esta campaña de propaganda contra Siria. Una campaña de propaganda que en realidad, en términos históricos, no tiene precedentes por su intensidad, su duración y los medios y recursos que se han dedicado a ello, ¿no? Bueno, sin embargo, debemos decir que esos medios de comunicación no solamente actúan así por una cuestión que tiene que ver con el alineamiento con políticas de gobiernos que están conjurados para destruir Siria, ¿no? También se debe ese papel nefasto de los medios de comunicación en la crisis siria a otra cuestión que tiene más que ver con un modelo de gestión económica de los medios de comunicación, ¿no? Es un modelo que se impone a partir de los años 1980 y que desde entonces se ha ido extendiendo y que es lo que se llama, en términos de teoría del periodismo y praxis del periodismo, corporate journalism o periodismo corporativo. Es el modelo que implanta Rupert Murdoch, que es el magnate australiano de las comunicaciones, en varios países, primero del ámbito anglosajón, pero es un modelo que se ha ido extendiendo, ¿no? Ese modelo convierte al periodismo no en un servicio público, sino en un mecanismo más para ganar dinero. Y bien es sabido que para ganar dinero fácil y rápido con el periodismo resulta imprescindible abaratar los costos de producción. Eso se traduce en la práctica en el despido de los periodistas y la sustitución de empleados que ya no hacen trabajo periodístico, sino que se dedican a empaquetar y a reciclar las noticias que les proporcionan, por un lado, las agencias de noticias, las agencias de relaciones públicas o esa figura hoy tan alabada por algunos, pero que en realidad, en muchos casos, es nefasta, que es la del llamado ciudadano periodista. En realidad, en el caso de Siria deberíamos hablar más bien de guerreros periodistas o incluso directamente de terroristas periodistas, ¿no? Ese modelo de periodismo corporativo que no gasta ni invierte en comprobar noticias, en contextualizar o en recurrir a fuentes variadas, explica lo que demuestran ya después de estos 4 años y pico varios estudios que se han hecho en universidades, aquí en España y en otros lugares, que demuestran que el 80% de las informaciones de los medios de comunicación relativos a la crisis siria se basan única y exclusivamente en una sola fuente. Esa fuente, y seguro que a ustedes les va a sonar, es el llamado Observatorio Sirio de los Derechos Humanos. Ese Observatorio Sirio de los Derechos Humanos en realidad es una organización tapadera, detrás de la cual está el Ikhwan al-Muslimin, la Hermandad Musulmana Siria,
la misma que con este que sufrimos en la actualidad ha protagonizado ya 3 levantamientos armados en contra de Siria y su pueblo en los últimos 60 años. Esa organización, la Hermandad Musulmana, sectaria y radical en su islamismo, pero también radical en su neoliberalismo. La Hermandad Musulmana Siria no es como la Hermandad Musulmana Egipcia. La Hermandad Musulmana Siria es radical desde el punto de vista social y de la organización de los valores sociales, pero es también igualmente radical desde el punto de vista de la gestión económica. No nos olvidemos de eso. Esa organización ya se levantó en el último episodio, entre los años 76 y 82, asesinando decenas de miles de personas, e incluso llegó a proclamar otro califato islámico, como este que vemos estos días, ¿no? Un califato en la ciudad de Hama. Bien, los medios de comunicación nunca cuentan esto. Los medios de comunicación solo hablan de la represión de la Hermandad Musulmana en Siria en febrero de 1982, cuando en realidad la Hermandad Musulmana se había levantado ya el año 1976. Derrotada por el ejército árabe sirio en el año 1982, muchos miembros de esa organización escaparon del país y se refugiaron en distintos países. Incluso algunos vinieron a España. De España pasaron luego a Afganistán y desde allí inspiraron a la organización, a la red Al-Qaeda. Por tanto, hay que seguir el hilo para entender de dónde vienen las cosas, ¿no? De ese tronco viene el llamado Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, que se presenta invariablemente por los medios de comunicación occidentales e islamistas como una ONG sin fines de lucro y con sede en el Reino Unido. El periodismo ha hecho una clara dejación de funciones, prestándose así a una operación clásica de lo que se conoce desde el punto de vista de la teoría de la propaganda como propaganda negra. Es aquella en la que el emisor está deliberadamente oculto y el contenido de la información es equívoco, incierto, manipulado o directamente falso. Bueno, ahí tenemos un ejemplo del comportamiento de los medios de comunicación, pero hay otros, incluso todavía más burdos, ¿no? Cito aquí el ejemplo de la llamada bloguera lesbiana de Damasco, cuyas supuestas entradas en un blog fueron publicadas casi diariamente en el año 2011 y con carácter destacado además por varios medios de comunicación pretendidamente serios, como El País en España o The Guardian en el Reino Unido. Pues bien, señores, la supuesta bloguera lesbiana de Damasco no era ni bloguera, ni lesbiana, ni vivía en Damasco. En realidad estábamos ante otro ejercicio de propaganda negra, como el que acabamos de citar, y detrás de ese ejercicio de propaganda negra había un ciudadano estadounidense, con barba, curiosamente, residencia en Edimburgo, y que lanzaba acusaciones contra Siria y su pueblo desde un falso blog. Fue desenmascarado, pero esa práctica se ha repetido desde entonces con multitud de ejemplos. Pero en fin, la permanente corrupción de los medios de comunicación, takfiri occidental, takfiris viene de aquella palabra kafir, la raíz kafir es acusar de apóstata a otros y a eso se les condena, por eso hablamos de takfiri occidentales. Esa permanente colusión, digo, de los medios de comunicación takfiri occidentales con el poder y la aplicación extrema del modelo Murdoch, una aplicación que se contrapone, por cierto, y ya que estamos aquí lo digo, a lo que fue el informe McBride en el año 80, inspirado por Naciones Unidas y por la UNESCO, para que hubiese información más plural de la realidad internacional. Ese tipo de periodismo que están haciendo estos medios de comunicación islamistas y occidentales se contrapone también a lo que eran las sugerencias que hacía ese gran pensador cristiano árabe Edward Said en muchos de sus libros. En realidad, no solamente el modelo Murdoch, no solamente el periodismo corporativo o las decisiones político-editoriales de los medios explican esta guerra mediática contra Siria. Hay una tercera pata, y esa pata la representan los propios periodistas, ¿no? Siria es posiblemente el país más complejo del mundo, como resultado de su muchas veces milenaria historia y de su composición étnica, de la cual algo habló el embajador. Bien, la ignorancia periodística explica las burdas simplificaciones propagandísticas que han hurtado a lectores, oyentes y telespectadores la clave, a mi juicio, más importante para entender lo que está pasando en Siria, pero también para entender la resistencia de Siria y su pueblo ante esta agresión, ¿no? Esa característica que los medios no nos han querido contar y que es clave es la característica o la condición de Siria como sociedad multiconfesional.
desde la independencia, cuando Siria se libera del yugo francés, el Estado sirio se declara Estado aconfesional. ¿Para qué? Para ser el garante de la multiconfesionalidad social, que no tiene absolutamente nada que ver con eso que se llama la tolerancia. Tiene mucho más que ver con lo que es la coexistencia milenaria de cristianos y musulmanes de muy distintas denominaciones, suníes, chiíes, alawíes, cristianos ortodoxos, melquitas, jacobitas, siriacos, etc., que componen en Siria un auténtico mosaico social único en el mundo, ¿no? Eso explica la resistencia del pueblo sirio ante la pretensión de convertir el suyo en un país vulgar, un país monoconfesional, ajeno a la realidad histórica de Oriente Próximo. Oriente Próximo nunca ha sido monoconfesional, como nos cuentan los medios de comunicación. Siria es el país más destacado en ese sentido. Es además un país, precisamente, dada su condición de multiconfesional y dotado de un Estado aconfesional, en el cual jamás, nunca se han impuesto códigos de vestuario desde perspectivas religiosas, como ocurre en otros países, como Francia, por ejemplo, donde existen códigos de vestuario y no se puede acudir a determinados edificios públicos según con qué ropa. En Siria jamás han existido códigos de vestuario, como tampoco han existido restricciones impuestas por el Estado, más allá de las restricciones lógicas por una cuestión de edad, de la venta de alcohol. En una sociedad multiconfesional eso no se puede hacer. Tampoco en Siria han existido jamás, como sí existen en Arabia Saudí y en otros países, restricciones a la construcción de templos de cualquier confesión. En Siria se pueden construir iglesias y mezquitas de cualquier denominación sin ningún tipo de problema. Esto contrasta claramente con la situación en otros países. En fin, una Siria que en realidad nada tiene que ver con esa imagen transmitida por los periodistas, muchos de ellos y muchas de ellas analfabetas, que remataban crónicas, supuestas crónicas periodísticas desde barriadas periféricas que sin embargo presentaban como ciudades. Me estoy refiriendo a Bab Amro en Homs. Bab Amro no es Homs, como ciertos barrios de Alepo no son Alepo, y que remataban esas crónicas, como digo, cubiertas con un hijab o velo islámico, sin explicarnos jamás en sus crónicas periodísticas por qué estaban llevando hijab o velo islámico cuando en Siria jamás ha habido una imposición estatal para tener códigos de vestuarios. Es un ejemplo más de cómo el periodismo, digamos, ha manipulado la situación de Siria por una combinación de líneas editoriales, ese modelo de periodismo corporativo de Hamburgo, pero también la ignorancia permanente de muchos periodistas que no han sabido hacer su trabajo. De esa forma, más de uno, más de dos periodistas se han convertido en realidad en lo contrario de lo que debe ser un periodista. Se han convertido en propagandistas del Estado Islámico, de Jabhat al-Nusra o de otras organizaciones como las que ha mencionado el señor embajador. Esas organizaciones a las cuales los periodistas les han hecho el caldo gordo, les han hecho la campaña de propaganda, son también responsables de la muerte de miles de sirios, de todas las edades y de todas las confesiones religiosas. 4 años y 3 meses después, la ignorancia ya no vale como excusa para unos medios de comunicación y unos pseudo periodistas sin cuya inestimable colaboración no sería posible hoy la destrucción de Siria en ese altar del fanatismo religioso, los intereses imperialistas y la construcción del llamado Nuevo Oriente Medio. Todo ello frente a un Estado multiconfesional que está plantando cara en realidad hasta la fecha al único Estado monoconfesional en la zona, que ha sido el Estado de Israel. Muchas gracias.